vamos a dar parte a la segunda parte de nuestro simposio, que son las respuestas y preguntas. Para esto es muy importante, ya que es una comunicación directa entre el expositor y las personas que nos están escuchando. Para el doctor Benavides, para el doctor Diego Benavides, la primera pregunta del público es una pregunta que siempre nos hacemos todos los médicos. Existen dos entidades de que usted se refirió, que son la glomerulonefritis membranosa y la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la cual cursa con proteinurias masivas. La pregunta es, ¿cuándo y cómo anticoagular estos pacientes? Doctor Benavides. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí lo escuchamos, un poquitico más duro, doctor. Perdón, ahí pruebo cámara. Ahí, ¿me están escuchando todos? Sí, señor. Bueno, doctor, es una muy buena pregunta porque creo que nosotros en la práctica tenemos muchas dudas, sobre todo, yo creo que temor en el momento de empezar a anticoagular los pacientes. Creo que la guía más importante que tenemos es el algoritmo que les mostré. Yo creo que depende del grado de, obviamente, evaluar el riesgo de sangrado de los pacientes y sobre todo el grado de hipoalbuminemia. Es muy diversa la información que yo encontré en los estudios de lo que revisé, pero creo que todos están de acuerdo que todos los pacientes, cuando tengan albúmina por debajo de 2.5, deberían estar anticoagulados. Y sobre todo, aquellos pacientes que tienen presentaciones con proteinurias masivas. El riesgo de eventos trombóticos en estos pacientes es muy alto. Entonces creo que antes de empezar la anticoagulación debemos evaluar obviamente el riesgo, determinamos el nivel de albúmina y posterior a esto tomamos la decisión de anticoagular. Y la siguiente pregunta que creo que debe hacerse también es ¿con qué anticoagular? ¿Hacerlo con warfarina o hacerlo con enoxaparina? Yo creo que todos lo hemos intentado con las dos y realmente lograr estos tiempos adecuados en rango terapéutico con warfarina es supremamente complejo en la práctica cotidiana. Yo en la práctica lo prefiero hacer con enoxaparina, es mucho más sencillo, es más práctico, se lo dispensan rápido a los pacientes y creo que es menos engorroso para todos. Y curiosamente, ayer en consulta vi un paciente que inicialmente no tenía un riesgo elevado por ese algoritmo que estamos utilizando y terminó siendo un evento trombótico. Entonces también creo que hace falta algo más, aparte de esos parámetros que usualmente utilizamos para tomar la decisión de anticoagular. Doctores, las preguntas tienen que ser cortas para poder que sean más eficientes, cortas, precisas, para ver si alcanzamos a hacer 3 preguntas por cada panelista. La segunda pregunta es del moderador. Si en la biopsia me demuestra que tengo complejos inmunes, C1Q, IgG, IgM y una serie de sustancias que me muestran que posiblemente es una glomerulopatía membranosa secundaria, ¿cuál es su esquema de tratamiento inicial? Corto, profesor. ¿Sí entendió la pregunta? Sí, si tenemos marcadores que indican un esquema, una membranosa secundaria. Sí, señor. Bueno, en la membranosa secundaria, más que iniciar tratamiento, lo que toca es buscar la causa. Porque si tengo un paciente con una secundaria por malignidad, pues ponerle los esquemas de inmunosupresión habituales ya estaríamos embarrando. Es buscar la causa realmente. Muy bien. Bueno, y la tercera pregunta, doctor. En los pacientes obesos o pacientes que han perdido masa renal, ellos hacen algún tipo de glomerulosclerosis. Algunos de ellos se le hace biopsia renal. ¿Cuál es la aproximación diagnóstica y cuál sería el tratamiento ideal en ellos? Bueno, en el tema de obesidad, para ser concretos, yo creo que tenemos que empezar a cambiar el concepto de obesidad que manejamos habitualmente.
Yo creo que debemos abandonar el índice de masa corporal. La verdad, lo que deberíamos estar evaluando es el porcentaje de grasa visceral. Entonces, en los diversos estudios, los pacientes con IMC por encima de 23 ya pueden tener formas adaptativas de focal y segmentaria. Y estos pacientes deberíamos guiar, pues digamos que la intervención debería ser reducción de peso. ¿Cuánto es el peso que deben perder esos pacientes inicialmente? Con solamente 4 kilos que pierdan de forma inicial, ya se ha visto que se beneficia en absolutamente todos los parámetros y en el pronóstico de los pacientes. Y obviamente hacer el seguimiento, que no tengan cosas adicionales para controlarles, presiones arteriales. Entonces hacer un bloqueo RAS también es importante, y si estos pacientes toleran las presiones arteriales ideales, que son nefroprotectoras de 125/70, sin que les genere molestias en su cotidianidad, deberíamos perseguir esa meta. Y obviamente el resto de cosas. Finalmente, doctor, ¿se le da inmunosupresores o no? ¿Se le da inmunosupresores? No, inicialmente no creo que lo necesiten. Muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos a pasar al segundo, que es la doctora Elizabeth, y si hay tiempo al final podemos hacer otras preguntas. Doctora Elizabeth. Buenas tardes, doctor García. ¿Cómo está, doctora Elizabeth? Bien, ¿y usted, doctor García? Bien. Hay muchas preguntas. Hay una pregunta aquí que me parece supremamente importante. Es con respecto a la fosfomicina. Dice, son tres preguntas que han hecho con respecto a ella. Que si se puede utilizar como tratamiento para infección urinaria, una cistitis. Sí, de hecho, las guías lo mencionan como una de las primeras líneas terapéuticas para las infecciones urinarias no complicadas en dosis simple de 3 gramos, dosis únicas. Correlacionado con esa pregunta, ¿sirve como profilaxis esta droga en los pacientes con infecciones urinarias recurrentes? Doctor, sí, también las guías lo mencionan como tratamiento, como tratamiento alternativo de profilaxis antibiótica en dosis de 3 gramos cada 7 a 10 días. No hablan del tiempo determinado, pues, de esa duración de ese esquema de profilaxis antibiótica, pero lo que sí hay que añadir al que hace la pregunta son los grandes efectos secundarios gastrointestinales, la diarrea, flatulencia, dolor abdominal, que puede interferir con la adherencia del paciente a ese esquema de profilaxis antibiótica. Muy bien, doctora. Otra pregunta que resulta, doctora, es con respecto a qué hacer con las bacteriurias asintomáticas, dado que los pacientes siempre se tratan con trimetoprim sulfa, norfloxacina y nitrofurantoína. ¿Se deben de tratar, no tratar? ¿Y cuánto es el grado de resistencia que tenemos actual? Si conoce alguna cosa. Corto y preciso, doctora. Doctor, definitivamente, pues cuando revisas las guías, las bacteriurias asintomáticas no se tratan, solo bajo unas indicaciones especiales. La primera y más nombrada de todas es las mujeres embarazadas por los grandes efectos que tienen deleterios en el embarazo, los embarazos pretérmino, las complicaciones fetales y las altas complicaciones maternas con infecciones secundarias recurrentes o complicadas. Y lo segundo... Vamos a darle la oportunidad, perdón, doctora, vamos a darle la oportunidad al doctor Tobón, porque nos quedamos solamente con 3 minuticos. Doctor Tobón, de modo que esto es preguntas y respuestas. ¿Ya? Doctor Tobón, ¿cuál sería el abordaje inicial de un paciente que tenga cálculos recurrentes? ¿Qué le hace usted? ¿Cuáles son los exámenes más especiales? Doctor, primero hay que hacerle la definición de ser recurrente en cuanto a episodios de cálculos, que ya la indiqué en la ponencia. Los cálculos, hay que definir los factores de riesgo, hay que hacerle imágenes si ya está determinada la recurrencia. El enfoque inicial es una ecografía renal en cuanto a imágenes, y el estudio metabólico, sí, según los factores de riesgo, es fundamental. Después de una crisis litiásica, debe esperarse un tiempo pertinente, como lo expuse, no hacerlo en la crisis aguda, sino hacerlo posteriormente. Básicamente lo que medimos en nuestro medio son citratos en orina, oxalatos en orina, calcio en orina y ácido úrico en orina. Y el perfil metabólico sérico, perfil fosfocálcico principalmente. Doctor, una de las preguntas que hicieron es ¿tiene algún valor el estudio del cálculo en sí? ¿Dónde se hace y cómo se hace? Doctor, hay varias técnicas, pero se puede hacer por espectrofotometría de masa. En nuestro medio lo hace, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, la Clínica Las Américas. Si se recupera el cálculo, nos arroja un valor importante.
En general, como la mayoría de los cálculos son de calcio, no es la tendencia en nuestra práctica clínica para hacerlo, pero nos sirve para hacer la orientación desde el punto de vista metabólico. Muy bien. Otra pregunta, doctor. Usted que hace trasplantes y tiene un paciente de donante que ha tenido cálculos, ¿ese donante sirve o no sirve, doctor? Doctor, si el paciente tiene historia de litiasis recurrente, más de una crisis litiásica, definitivamente no podemos utilizar ese donante. Si fue una crisis litiásica aislada, se considera que si el paciente hizo una crisis litiásica hace más de 5 años, no ha recurrido y se encuentra un cálculo aislado, podría ser candidato si el cálculo es pequeño. Podría requerir ese cálculo necesitar una intervención. Lo hicimos hace poco con un donante, madre e hijo. Se hizo una intervención de un cálculo que posiblemente no iba a generar problemas a largo plazo por el diámetro del mismo. Pero en general no contraindica donación si no hay recurrencia. Muy bien, doctor. Doctora Elizabeth, es cierto que los pacientes, sobre todo las mujeres mayores de 60 años, que ya tienen hipoestrogenismo y que tienen una serie del daño pélvico por la cantidad de hijos que han tenido, frecuentemente recurren al médico porque sienten algo de disuria, mas no tienen fiebre ni escalofrío. Se le hace un citoquímico de orina y tienen leucocituria. Y esos pacientes son catalogados como infección urinaria y son tratamientos a repetición. ¿Cuál es su concepto con respecto a ello? Doctor, no, definitivamente pues sí es muy mencionado por todas las guías que los pacientes con leucocituria no significa que tengan infección urinaria y la disuria puede simplemente ser un síntoma irritativo, entonces sí hay que reevaluar muy bien pues como la situación de la paciente antes de tratarla con tratamiento antibiótico, sobre todo si no tiene fiebre, si no hay otros síntomas secundarios aparte de eso, primero le daría tratamiento por ejemplo con lo de los estrógenos vaginales, que es una muy buena alternativa. En estos pacientes que tienen infecciones a repetición, ¿cuáles serían los exámenes, ayudas diagnósticas rápidas y frecuentes, doctora? Como para mencionar Pues una o dos. la primera opción siempre es la ecografía renal y de vías urinarias, que es la más simple, la más rápida, para ver si hay alguna alteración estructural, alguna alteración obstructiva que me pueda producir este tipo de cosas. Ya dependiendo de lo que encuentre o si no encuentro nada, pues ya la segunda opción sería hacer una uroTAC, porque me muestra si hay otras alteraciones significativas, alteraciones anatómicas, que sería la segunda como causa más frecuente de ello. El valor de la urodinamia y la evaluación del piso pélvico, doctora. Ah, bueno, el piso pélvico, pero pues dependiendo de la edad que tenga la paciente. Si nos enfrentamos frente a una paciente que es una paciente multípara, que era como les decía que la historia ginecológica es mucho más importante de lo que pensamos, una paciente multípara o una paciente con patologías que pueden producir disfunción del piso pélvico, o pacientes con espina bífida, pacientes diabéticos que producen tanta vejiga neurogénica, pues ya hay que mirar si necesitamos un estudio de uroflujometría, una urodinamia, que nos puede dar otros datos para saber qué enfoque tenemos que tener con este tipo de pacientes. Vamos llegar a volver otra vez al comienzo con el doctor Benavides. El doctor Benavides, la charla fue muy interesante, con conceptos muy modernos. Y una de las preguntas que quiero que quede libre en las personas que escuchan es con respecto a el porcentaje, es decir, el porcentaje de estas enfermedades de acuerdo a la edad de los pacientes. Pues a pesar de que son 3 muy frecuentes, no todas tienen una distribución de acuerdo a la edad, son totalmente diferentes. ¿Por qué no nos acerca un poquito a esto, doctor? Bueno, la distribución por edad, doctor, creo que en las primeras diapositivas no lo profundicé mucho, pero sí ha cambiado la dinámica. Es decir, aunque la nefropatía por inmunoglobulina A sigue siendo la más frecuente, a nivel mundial, digamos que de donde se toman los datos, pues depende, digamos que de qué tanta biopsia renal se haga o no. Hay países en donde se tiende a hacer muy poca biopsia renal y hay países, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, en donde tienen el registro ANSDATA
perdón, que es un registro muy bueno, y ellos tienen casi 3 o 4 veces más cantidad de biopsias renales que en el resto del mundo. Entonces, digamos que depende de donde nos paremos. Si, por ejemplo, nos paramos en África, los datos actuales dicen que definitivamente es la focal y segmentaria, y más del 70% está relacionado con APOL1, ¿cierto? Entonces, depende en donde estemos. En Latinoamérica, yo creo que seguimos con nefropatía IgA, igual que en el resto del mundo, pero también depende de las poblaciones. Entonces, cada vez, digamos que los pacientes que tienen entre 40 a 50 años de edad, no se modifica mucho la estadística a nivel mundial, pero sí es muy diferente a partir de los 60 o los 70 años de edad. No es que sea infrecuente, sino que si yo tengo un paciente que me empieza de un momento a otro con un síndrome nefrótico y tiene más de 70 años, pues yo primero le buscaría una causa secundaria más que colocarle el apellido de pues, que sea una membranosa o una focal y segmentaria, ¿cierto? Le buscaría una causa secundaria como tal. Entonces depende de dónde tengamos la información y depende de dónde pues estemos tomando los datos como tal. Lamentablemente en el país nuestro no tenemos un muy buen registro. Y sobre todo porque cuando hacemos los cargues al CIE-10, no lo hacemos en forma adecuada. Entonces, yo creo que la información tenemos un subregistro muy, pero muy, muy grande en el país y creo que necesitamos mejorar. Doctor Benavides, la última porque ya casi nos cortan. El papel de la dapaglifosina en los pacientes que tienen proteinuria mínima, ¿tiene algún valor o no tiene algún valor de acuerdo a últimos reportes con respecto a glomerulopatías que no ameritan el uso de inmunosupresores? Yo creo que sí, sí mejora. Y de hecho lo ve uno, digamos que formulado en pacientes. Obviamente estos pacientes, las indicaciones que uno en este momento más se va por la parte de los pacientes que ven, digamos, enfermedad diabética y los cardiólogos. Cuando nos llegan a nosotros y uno ve los registros anteriores y los evolutivos de las proteinurias, definitivamente sí se ve un impacto en las proteinurias. O sea, sí es una tendencia, sí se ve, sí hay beneficio. Es real, la vida real existe. Al doctor Tobón que tiene, está que se deshace para poder hablar. Doctor Tobón, eh, ¿cuándo una litiasis es una urgencia tanto médica, quirúrgica y por parte también de nefrología? La litiasis se vuelve una urgencia urológica cuando el paciente está con dolor y por imágenes vemos una hidronefrosis crítica. La hidronefrosis crítica definitivamente requiere intervención urológica porque tiene que ver con el futuro del riñón comprometido. Obviamente tenemos mecanismos de compensación del riñón contralateral, pero debemos rescatar porque cada minuto que pasa, cada hora que pasa es parénquima que se sacrifica. El tipo de intervención depende del nivel del cálculo. Si la estenosis es distal, generada por el cálculo, se puede hacer por vía endoscópica. Si es una estenosis más proximal, de más difícil abordaje endoscópico, el acceso se debe hacer en forma percutánea. Doctor, una última pregunta. Háblenos un poquito de los cálculos coraliformes, que es muy propio en las mujeres y toda esta cosa, que muchas veces lleva pérdida renal, que prácticamente el tratamiento es un poquito difícil. Coméntenos un poco sobre eso. Sí, los cálculos coraliformes son los típicos cálculos de Struita, que tienen que ver con aquellos cálculos, cuando usted ve por imágenes cálculos de gran magnitud, que usualmente invade la pelvis renal y los cálices renales, asociados a hallazgos de pH alcalino a nivel de la orina y bacteriuria. Esos cálculos requieren, es de intervención, podría ser no emergente, pero en general se le debe intentar dar resolución rápida porque son cálculos que por su magnitud tienden a generar procesos obstructivos, a producir recurrencia en cuanto a procesos infecciosos y también requieren resolución del proceso infeccioso, que ya Elizabeth nos habló del tema. Pero en general son cálculos a los cuales se les debe dar una solución con prioridad. Muy bien. Yo creo que ya prácticamente no tenemos más tiempo. No sé qué me dirán la parte central.
Si alguno de los tres quiere argumentar algo más, por favor, hágalo. Bueno, mencionar algo, lo de que ahorita me hablaba de los pacientes mayores y que no lo perdamos de vista, solo de no olvidar de pronto hacer una citología urinaria en las pacientes mayores de 60 años y que no se nos pierda de vista un cáncer urotelial. O sea, no lo perdamos de vista. También tenemos que tener presente otro tipo de cosas que pueden pasar en los pacientes. No más. Gracias. Doctor Tobón. Y sí, quería dar el mensaje pues de no excedernos en estudios en los pacientes con litiasis renal. Vemos muchos pacientes a veces con microlitiasis que son hallazgos inclusive incidentales y vemos que llegan los pacientes con estudios metabólicos excesivos. Hay que ser consecuentes y coherentes con los recursos de la salud y ser lógicos cuando vayamos a hacer el enfoque de este tipo de pacientes. Doctor Benavides, para terminar, por favor. Bueno, yo creo que para concluir, uno de los llamados más importantes es que debemos individualizar la terapia en los pacientes. Uno muchas veces cree ciegamente en las guías y en lo que está escrito, pero yo creo que la decisión final se debe tomar es con el paciente enfrente y negociando absolutamente todo por igual. Ellos son los que van a recibir los medicamentos y ellos van a tener los efectos secundarios, no nosotros. Entonces, absolutamente todas las dosis, sobre todo uso de esteroides, que es lo que más utilizamos nosotros, creo que debe ir muy ajustado a los pacientes y no irnos tan pegados a los tiempos que ya están predeterminados. En algunos casos podemos reducir dosis y utilizarlas durante menos tiempo y obtenemos exactamente los mismos resultados en remisiones. Muchas gracias a todos. Gracias por el esfuerzo y lo único que le podemos decir, muchas gracias. Hasta luego.